Hoy vamos a mirar, basados en este relato, la disposición, propósito y poder de Jesucristo de venir a salvar. Quiero pues que hallemos y nos regocijemos en la disposición, el propósito y poder de Jesucristo de venir a salvar. En cada pasaje de las Escrituras Sagradas existen muchas enseñanzas, muchas verdades necesarias para nuestra alma, y sin embargo debemos entender que cada pasaje tiene un énfasis o punto principal. No que no podamos sacar sino una sola enseñanza. La verdad, cuando nos enfrentamos a un pasaje, podemos sacar muchas enseñanzas, derivar provecho para nuestra alma. Pero sí es cierto que cada pasaje tiene un énfasis, un punto principal, un eje. De manera que cuando nos acercamos a las Escrituras, para nosotros sería un gran provecho lograr en primera medida determinar cuál es el punto principal de cada pasaje que estamos leyendo. Porque si logramos entender el punto principal, luego vamos a poder sacar muchas enseñanzas que se derivan de ese punto principal. Por así decirlo, hay un corazón en cada pasaje que bombea sangre a todos los órganos. Hay una verdad principal que da sentido a todo lo que tiene un pasaje determinado que estemos leyendo. Por supuesto que a veces nos toca trabajar duro para hallar cuál es el corazón de un pasaje, cuál es el énfasis, cuál es el punto principal. Pero en pasajes como el que acabamos de leer, por la misericordia de Dios, está revelado con toda claridad. Cuando miramos Lucas 19 del 1 al 10, es muy obvio cuál es el énfasis, cuál es el punto principal, cuál es el eje principal, el corazón del pasaje, porque el versículo 10 no lo dice, lo revela claramente. Así no vienen todos los pasajes, pero al menos aquí está. Todo esto que está relatado por Lucas tenía la intención de mostrarnos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la enseñanza, pues, de este pasaje. Este es el título de lo que estamos considerando. Podemos decir que también es la conclusión a la que vamos a llegar esta mañana. Este texto está aquí no para resaltar lo que hizo Zaqueo, sino la disposición, la intención y el poder salvador de Jesucristo al venir a salvar a pecadores, pero pecadores particulares. Este pasaje no desconoce, por supuesto, el asunto de la responsabilidad de los hombres al venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. De hecho, lo señala. Pero el texto pone su énfasis en la obra salvadora de Jesucristo, yendo Él a buscar al pecador y salvarlo de su condición espiritual. En primera medida, esa disposición, propósito, poder de Jesucristo de venir a salvar al pecador, pero a pecadores particulares, se muestra en la manera como Jesús encuentra a Zaqueo. Esa disposición de Jesucristo, lo que quiero que usted entienda, es que Jesucristo no era como ese trabajador que sabe lo que le toca hacer, pero que no le gusta lo que hace, y entonces lo hace a regañadientes, arrastrando los pies, con pesadez en el corazón, algo así como, si hubiera otra manera de hacer esto, yo lo haría. Si se pudiera hacer de forma virtual, yo lo haría. Desde la casa, tranquilo. ¿Qué vemos en el Señor? Hoy aprendíamos algo y lo aprenderemos seguramente en adelante del profeta Jonás, y usted se da cuenta cómo Jonás cumplió la tarea que Dios le encomendó, cómo usted la pudiera calificar,
como algo de buena voluntad, con presteza, con rapidez. Pues seguramente cuando lleguemos al pasaje vamos a encontrar que Nínive se recorría caminando de 3 días y él ni siquiera caminó 1. Y eso después de que el pez lo vomitó. Un hombre que se sienta a esperar que ojalá el mensaje que dio no resulte. Y cuando resultó le dio pesadumbre en el corazón, porque Dios había tenido misericordia de Nínive. Pero perdón si le quité varios mensajes, pero lo que le quiero es mostrar lo opuesto. Con Jesucristo, ¿usted qué ve? ¿Qué es obvio en el Evangelio? ¿Qué es obvio en las Escrituras? Que el Señor estaba dispuesto a salvar a miles o a 1, a caminar lo que fuera necesario, a hacer lo que fuera necesario, si eso promovía la salvación. Usted va a ver esa disposición de Jesucristo de salvar no solo a pecadores, sino a pecadores particulares, a uno, y esto se ve en la manera como Jesús encuentra a Zaqueo, versículos 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El relato que vimos hace 8 días nos deja con nuestro Señor de igual manera pasando deliberadamente por un camino cerca a Jericó, donde pasó y sanó a un hombre ciego y le salvó. Pero el Señor ya no está cerca de Jericó, sino que entra a Jericó y pasa por en medio de la ciudad, lo que nos da una indicación, hermanos, que no quería permanecer oculto. Había una multitud tan grande que no le era posible a un hombre pequeño poder verle. Así era de grande la multitud que le seguía a nuestro Señor. Y ahí entra nuestro personaje, Zaqueo, cuyo propósito está claramente revelado en las Escrituras. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál era el propósito de Zaqueo en ese momento? Es claro en la Escritura. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Y luego dice, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Como usted puede observar, Zaqueo no estaba haciéndose preguntas espirituales como el joven rico, o que le hemos llamado el joven pobre. Este joven se levantó y tenía serias preguntas acerca de su fe. ¿Qué pregunta tenía? ¿Qué haré para ser salvo? Mire qué pregunta, mire cómo se levantó esa mañana, cargado en su corazón, y va donde el Señor, y le rinde pleitesía al Señor, y le pregunta, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Zaqueo no es ese tipo de persona. Zaqueo tampoco es como el ciego, que es consciente de su estado de miseria física, donde abrigaba la esperanza que el Señor le pudiera aliviar. Zaqueo no es esta persona, Zaqueo es el hombre que sencillamente busca saciar su curiosidad. Había escuchado a Jesucristo y él tenía curiosidad de conocerle, de verle quién era este hombre. Un hombre tan ajeno al provecho espiritual, ese provecho que le daría exponerse a la presencia o las palabras de Jesucristo. Más bien estaba siendo movido por un afecto natural de curiosidad para saber quién era el Señor. Pero he aquí, debemos considerar el cuadro espiritual, y es que soberanamente este hombre estaba siendo atraído por el Espíritu Santo a través de su curiosidad personal para que el Señor Jesús le viera. Por un solo momento nos gustaría saber lo que pasaba en la mente de nuestro Salvador Jesucristo.
Él estaba siendo movido por el Espíritu de Dios, ajustando paso a paso su atención. Con respeto lo digo como si tuviera un radar en sus ojos. Porque estoy caminando por el medio de Jericó, mirando donde el Espíritu Santo le guiaba para reconocer quién habría de ser salvo, hasta que el Señor mira arriba de un árbol y se detiene y dice: Zaqueo. Yo quisiera quedarme por muchas horas debajo de este sicómoro, viendo este cuadro y regocijándome y deleitándome de esa figura, maravillándome de todo lo que soberanamente tuvo que confluir ese día para que Zaqueo viniera a ser un hombre salvo. Nos asombra que pese a la gran multitud, el Señor tuvo ojos para ver a uno, al que quizás la gente ni había visto, que estaba trepado en un árbol, pero que el Espíritu Santo estaba dirigiendo al Salvador para salvarle. Qué sorpresa debió ser para Zaqueo, que el hombre de su curiosidad le llama por su propio nombre. Qué maravilla se presenta ante nuestros ojos el día de hoy, reconocer que mientras vemos que Zaqueo buscaba ver al Señor, en verdad era el Señor quien entró en Jericó buscando a Zaqueo para salvarle. Este es un cuadro maravilloso para considerar y ver siempre. Porque si usted, querido hermano, está hoy en Jesucristo, eso fue lo mismo que exactamente le pasó. Quizá usted fue por curiosidad a una iglesia, quizá aceptó esa conversación con esa persona cristiana solo para no quedarle mal. Usted quizá estaba con otra motivación cuando buscó a Jesucristo. El evangelio le fue predicado y lo que todos podíamos ver es una persona como usted, atendiendo por curiosidad, por respeto, por consideración el evangelio. Pero usted empezó a sentir deseos de conocer más y más a Jesucristo. Y a la luz de este texto, ahora sabemos que no fue usted quien estaba buscando al Señor, sino que el Señor soberanamente lo estaba atrayendo para poderle salvar en su misericordia. Por eso le digo que no me quisiera ir de debajo de este sicómoro por mucho tiempo y ver lo que pasó con Zaqueo, pero ver lo que pasó con cada uno de nosotros. Cuando el Señor entró a nuestro Jericó, ajustando su radar espiritual, quizá para ni siquiera fijarse en toda su familia, sino buscándolo a usted, llamándolo a usted por nombre. ¿Por qué? Nunca olvide la fuerza del texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No dice, porque el pecador vino a buscar salvación porque estaba perdido, sino que el gran pastor de las ovejas, movido por ese amor compasivo y lleno de gracia, vino a atravesar su Jericó, buscando uno a uno a los que él vino a salvar, para eficazmente salvarlos. Él, hermanos, le recuerdo que él iba con la mente, se lo acababa de decir a los discípulos: he aquí voy a Jerusalén a entregar mi vida. Así que, ¿qué tenía en la mente el Señor? A él lo estaba embargando ese sentido de que en unos días, en unos momentos, iba a entrar a Jerusalén y no saldría vivo. Y si a usted le parecía que eso era lo único que estaba embargando su mente, debe saber que en lugar de seguir derecho, hizo
hizo un pequeño desvío para entrar a Jericó y salvar ¿a cuántos? ¡A uno! ¡A uno! ¿Desviar su camino para ir por un Zaqueo? ¡Qué gran Salvador tenemos! Él desvió su camino para ir tras solo una oveja, como enseñándonos, yo soy ese que deja las 99 a salvo y se va por una. Por este relato es una encarnación, no solo de lo que el Señor predicaba, sino de lo que hacía constantemente. En Juan capítulo 4 nos detenemos y nos queremos quedar también un momento al lado de un pozo, donde estaban cuántas mujeres. ¿Era una conferencia de mujeres? Era una mujer pecadora, horrible, ¿qué reputación tenía? Y se queda allí entablando una conversación con una mujer que no era ni experta en teología, todo lo dijo, estaba errado. Y el Señor se detiene sencillamente para poder salvarle a ella. ¿Qué Salvador tenemos? ¿Qué aroma tan maravilloso tiene la obra de la salvación? Nos deja apreciar lo que hay, por así decirlo, en el mismo corazón de Jesucristo. La iniciativa y disposición divina para buscar y salvar lo que se había perdido. Segundo, esa disposición salvadora, esa intención de salvar, ese poder de no solo proveer los medios de salvación, sino la salvación misma, se muestra en el trato personal que tuvo con Zaqueo. ¿En qué se muestra esa disposición salvadora? En que no solamente provee los medios de salvación, sino la salvación misma. ¿En qué se muestra? En el trato personal que tuvo con Zaqueo, versículos 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, muchos Jonás aquí, ¿verdad? Muchos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aunque hubiese sido una gran misericordia divina que el Señor Jesús se hubiera levantado frente a toda esa multitud que le seguía y hubiera soltado un poderoso sermón evangelístico, eso hubiera sido una gran misericordia, ¿no cree? Hablarle a esa multitud como muchas veces lo hizo para que se arrepintieran y creyeran. Nuestro texto nos muestra que el Señor no solo llama de manera general y externa a los pecadores, Él lo hace. Eso es lo que llamamos llamamiento general. Ese llamado que el Señor le hace de forma externa y general a todo pecador a que se arrepienta. Este llamamiento lo han hecho los profetas, lo hicieron los apóstoles, y se hace cada vez que el Evangelio se predica. Cuando el Evangelio se predica, el Señor está llamando a todos, a que se arrepientan y crean en Él. Y al hacerlo, está dando muestras de una gran misericordia. Pero aquí, en el relato de Zaqueo, vemos una instancia más profunda del llamamiento. Y es ese ámbito restringido de la aplicación de la salvación, donde el Señor llama eficazmente a algunos pecadores para que vengan a Jesucristo. ¿Entiende? Hay un llamamiento general que se le hace a todo pecador sin distinción. Es una misericordia de Dios. Pero en Zaqueo vemos un llamamiento eficaz, que es personal. Donde el Señor llama eficazmente a pecadores para que sean salvos, pero que efectivamente los salva. Note el trato personal que el Señor tuvo con Zaqueo. No dijo como esta vez:
A todos los sedientos venid. ¿A quién le estaba dedicando ese sermón? A todos los sedientos, ¿verdad? Es una misericordia que Dios lo haga, que Cristo lo haga. Pero aquí no dijo a todos los sedientos, sino dijo Zaqueo. Note el conocimiento personal que el Señor tiene de este hombre. No podemos pensar que era el hombre más popular de Jericó o de buena reputación, digno de identificar una ciudad con él. El Señor le exhorta a que es necesario que hoy mismo le reciba en su casa. Y en esto nos damos cuenta que el Señor tenía un conocimiento perfecto de la situación, pero un corazón compasivo ante ese hombre considerado malo entre los malos. Y le voy a explicar por qué. Este hombre era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. Yo no he visto el primer recaudador de impuestos. Hoy no son hombres, son ministerios, ¿verdad? Es decir, no ministerios cristianos, sino ministerios públicos. Siguen pidiendo tributo. Y yo no sé cuál de ellos es famoso. ¿La DIAN le parece? Algo que alguien diga, ay, la DIAN, ay, mire, cómo amo esa entidad, ¿verdad? La gente evade impuestos, los evade. Pero aquí tenemos un recaudador de impuestos, que antes la organización no era tan grande. No solamente tenemos un publicano, es decir, un recaudador de impuestos, sino uno de sus jefes, era un principal de ellos, o sea, como el jefe de la mafia. Y le voy a decir por qué. Los recaudadores de impuestos representaban la escoria de la sociedad judía. Eran los más bajos de la escala social y simbolizaban con las rameras a los peores pecadores. El hecho que el Señor salvara a un publicano y luego le hiciera un apóstol era totalmente inconcebible para los escribas y fariseos. Estoy hablando de Mateo, un recaudador de impuestos hecho un discípulo y un apóstol. Eso no se podía entender. Bueno, el Señor también hizo eso con un celote, es decir, con un guerrillero de la época. Entonces mire el grupo apostólico, ¿no? Un exguerrillero, un expublicano, cositas así, ¿verdad? El hecho que el Señor le salvara era inconcebible, pero ellos realmente no entendían cómo una persona de su clase, como un publicano, podía acceder a los beneficios de la salvación, por lo que se tornaron escépticos y críticos ante lo que veían. Dice un autor, a los publicanos se les requería por parte de Roma cierta cantidad que deberían cobrar. Sabe que el publicano trabajaba para Roma y le cobraba los impuestos a sus paisanos. Roma le exigía a él cierta cantidad. Es decir, usted respóndame porque por cada persona, vamos a poner un ejemplo, por cada persona 50,000 pesos. Pero ¿qué hacían los recaudadores? Primero eran instrumentos de una nación pagana, gentil, para cobrarle impuestos a sus hermanos. O sea, ya se hacían odiosos a sus hermanos. No solo esto, sino que ellos podían quedarse con todo lo que lograran recaudar después de los 50,000. Es decir, a mí deme 50,000 por cada persona. Lo que pueda sacar en adelante es suyo. Todo esto dio lugar de sobra para el robo, la extorsión, la explotación, la usura. A medida que los publicanos prestaban dineros a exorbitantes intereses a quienes no podían pagar sus impuestos. Los publicanos también empleaban matones para intimidar físicamente a las personas a pagar y para golpear a quienes se negaban a hacerlo. Entonces a los recaudadores de impuestos se les consideraba como traidores, se les calificaba como inmundos y se les prohibía entrar a las sinagogas. Así era un hombre como Mateo. Así vimos la parábola del publicano que ni siquiera se quiere acercar al templo. Y dice, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador.
Debe ser por eso que se les trataba como una clase especial de pecadores, porque en muchos textos nos habla de publicanos y pecadores. No dice publicanos, es decir, pecadores, no, publicanos y pecadores. Como que el publicano era una clase especial de pecador y estaban los pecadores. ¿Me hago entender? Estaban los pecadores y estaba el publicano. O sea, una clase especial, era la escoria. Este es el hombre que el Señor viene a buscar y salvar. No solo nos asombra el conocimiento personal que el Señor tenía de esos asuntos externos, como que era un recaudador de impuestos, como que él se llamaba Zaqueo, como que tenía una casa. Pero lo más importante, hermanos, es que el Señor conoce la condición espiritual de este pecador. Deseo señalar que por lo que pasa después en el relato, ya sea por una alusión directa, por algunas palabras que Jesucristo habrá dicho y no están registradas, o por la misma presencia de Cristo en casa de Zaqueo, vemos cómo la conciencia de este hombre se avivó, se estimuló. Este hombre resulta confesando sus pecados de codicia, de avaricia y de robo. Le estoy diciendo que no sé por qué Zaqueo llegó a esa conclusión. Es muy probable que el Señor le haya dicho algunas palabras, ya sea en su caso mientras iba a la casa, o ya sea por la sola presencia del Señor, algo pasó en Zaqueo y se avivó su conciencia y él resultó confesando precisamente los pecados más obvios y visibles que él tenía. Y en esto vemos realmente cómo el Espíritu Santo opera en la esfera salvadora. Y aquí quiero apelar a un autor para enseñarle cómo opera muchas veces la gracia de la salvación. Y es que la fe se manifiesta y busca a Cristo dependiendo los diversos estados en que el pecador se encuentre. Dios ha instituido la fe como el canal por el que Cristo viene al hombre pecador, y la fe es el canal por la que el hombre pecador también va a Cristo. Pero el Señor actúa de diversas maneras porque la fe se manifiesta y busca a Cristo de acuerdo al estado específico del pecador. De modo que independientemente de la dirección que tome Cristo, hacia allí apunta y se dirige la fe. Cristo toma todas las direcciones o se presenta en todas las facetas que puede ser de utilidad para el hombre, y la fe le busca acordemente de acuerdo con el estado y la situación de todo individuo para hallar toda su plenitud en Jesucristo. Por ejemplo, metafóricamente, si el alma está desnuda, carente de la protección de la ira de Dios, Cristo le es presentado como esa túnica bajo la cual Él cubre su desnudez. En este caso, la fe viste al pecador del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando el alma, metafóricamente, tiene hambre y sed de justicia, Jesucristo es el pan y el agua para saciar esa sed. Y entonces Jesucristo viene a ser el alimento del hambre que el pecador está experimentando. Cristo es el mismo, pero debido a que las necesidades del individuo, que es una sola, es una necesidad de Cristo, y su mal es el mismo, es el pecado, pero como ese pecado se manifiesta, se exhibe de forma distinta, la fe se adapta a Jesucristo de acuerdo a las necesidades particulares que tenga.
Cuando el alma, por ejemplo, está siendo asediada por la culpa y la vergüenza del pecado, Jesucristo entonces se presenta como abogado o como refugio o como sumo sacerdote, y el hombre va a él y se refugia en él. En pocas palabras, la fe se declara capaz de hacer todo aquello que puede redundar en beneficio del desdichado. Hermanos, metafóricamente, si un hombre está ciego espiritualmente, ¿qué es Cristo sino la luz de sus ojos? Así Él se ofrece en las Escrituras y vemos, hermanos, la grandeza del poder salvador, porque Él se presenta misericordiosamente de acuerdo a la necesidad que el individuo está manifestando en el momento. A quien se percibe o quien tiene necesidad como una oveja que se ha perdido, Jesucristo se presenta como el gran pastor. Donde quiera que esté Jesucristo, allí estará la fe. Tal como Cristo sea, la fe se adaptará para encontrar en Jesucristo y Él le salvará. Esto nos lleva a pensar, queridos hermanos, que hoy conocemos al Señor, a no poner un molde tan rígido donde pensemos que todas las personas deberían venir a Cristo como usted vino a Cristo. Y quiero que entienda, Cristo es el mismo Salvador. Y nuestra condición esencialmente es la misma. Pero lo que le estoy resaltando en mi segundo punto es que el Señor tiene un trato tan personal con nosotros que entonces viene a nuestra vida de acuerdo a cómo el pecado ha tomado forma y a las necesidades particulares que tenemos. El publicano aquí era un pecador, hermanos. Mi punto es, Cristo es el Salvador y Zaqueo era un pecador. ¿Está bien? Pero su pecado, ¿cómo tomó forma en la vida particular de Zaqueo? Los pecados más visibles en los que el pecado tomó forma en la vida de Zaqueo eran los tipos de pecado que tenían que ver con el robo, el materialismo, la idolatría al dinero. Yo no estoy diciendo que eran los únicos que tenía, pero al menos en su propia vida, su pecado tomó ciertas formas y esa era una más visible. Sin mediar palabra, recibió al Señor Zaqueo. Su necesidad particular de justicia, sus pecados particulares, fueron usados por el Señor para darle un trato particular a él y llevarlo a la salvación. Es común ver que el Señor toma el pecado dominante de la vida de un individuo para sensibilizarlo desde allí. No solo para tratar el pecado dominante, sino para tomarlo a partir de allí y tratarlo completamente. Es decir, es común ver que el Señor tomó el asunto que más vergüenza le produce al individuo, el más obvio, con el fin de llevarlo al arrepentimiento de todos sus pecados, para llevarlo a que se apoye en la justicia perfecta de Cristo y aborrezca la propia. Era necesario que esto ocurriera y Zaqueo, siendo tratado externamente, pero principalmente de forma interna por el Señor, le recibe con gozo, y como el ciego del relato anterior, nada le importó que la multitud le censurara, y a Jesucristo menos.
¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta disposición salvadora de Jesucristo, esa intención de salvar, ese poder de no solo proveer los medios, sino la salvación misma, se muestra en el trato personal que tuvo con Zaqueo. Y así con todo aquel que Él recibe. Por último, esa disposición, ese propósito, esa capacidad salvadora del Señor de salvar, se muestra con toda claridad en las resoluciones de Zaqueo. Lo que le quiero decir es que el Señor en este caso no solo le proveyó los medios de la salvación, sino que en el caso de Zaqueo se muestra que el Señor le salvó eficazmente. Considere lo distinto que es proveer la oportunidad de salvación de lo que es salvar. ¿Nota la diferencia? Note la diferencia entre lo que es proveerle a alguien la oportunidad de salvarle de lo que es proveerle salvación o salvarle eficazmente. La diferencia que existe entre intentar, procurar o anhelar la salvación de alguien y salvarlo eficazmente. Nuestro texto afirma con candidez, porque el Hijo del Hombre vino, y en este contexto, no solo a proveer los medios de salvación, sino que Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El lenguaje de este texto no es el de una posibilidad o eventualidad, sino el de una seguridad. Él vino a salvar. Él vino a buscar pecadores y vino a salvar pecadores. ¿Fue este el caso de Zaqueo? Por supuesto. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos. ¿Cómo sabemos que Zaqueo fue efectivamente alcanzado por la gracia del Señor? ¿Cómo lo sabemos? Pues por los efectos. Dice Juan, nosotros no podemos ver el viento, ¿verdad? Pero sí ha visto las cortinas moverse todo este sermón, ¿cierto? Usted no ve el viento, pero ¿qué ve? El efecto. Y por el efecto, usted dice, ya sé lo que está pasando. Y dice Juan 3, así es todo aquel que nace del Espíritu. Usted no puede ver lo que pasa, pero hay una forma de verlo y es por sus efectos. Podemos asegurar que Zaqueo fue alcanzado por Cristo, que efectivamente lo salvó, versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, no solo a la multitud, pero al Señor, que conocía su corazón y su alma. He aquí, Señor, y entiendes aquí como una promesa. Yo sé que hay algunos comentaristas que lo toman como si él estuviera diciendo cuál era su práctica, pero aquí yo lo interpreto como una promesa, así también lo ven algunos comentaristas. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre puesto en pie y públicamente hace una confesión de arrepentimiento. Él se compromete a deshacerse de todas sus ganancias injustas, restituir lo que ha robado, excediendo el estándar legal de la época. Según Levítico 6, 2 al 5, el procedimiento para una persona que robaba era el siguiente, que es el caso de Zaqueo. Es decir, cuál era la norma legal para la época, lo que exigía la ley. Levítico 6, 2 al 5, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, algo así como que guárdeme esto, después que se lo pido yo a usted, le dice yo no lo tengo, ¿verdad? O bien robare
o calumniare a su prójimo, porque la calumnia es el robo de la reputación del prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en algunas de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, ahí va la norma legal, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que se hubiere jurado falsamente. Vamos hasta ahí, un momento. Primera obligación, ¿cuál era? Compensar. Robé 10, repongo 10. Cualquier cosa. Era primero compensar. Pero no es suficiente cuando esto ocurre. Para la ley dice, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. La quinta parte es el 20%. Vamos a suponer entonces que yo robo su computador, me arrepiento y yo le digo, hermano, perdone, lo lamento. Según la ley, ¿qué debo hacer? Bueno, reponerle el computador y añadir el 20% del valor. ¿Cuánto vale su computador? 2 millones. 2 por 2, 4. Devuelva el computador más 400,000 pesos. ¿Ya? Aunque muchas de estas cosas no apliquen literalmente para nosotros, aquí hay sabiduría. Porque usted no puede pecar y simplemente decir lo siento. Usted debe restituir, es decir, compensar y dar una compensación por el daño que hizo. En este caso, hermanos, cuando el pecado por pecado. Pero no es nuestro tema. ¿Qué nota usted con Zaqueo? Él no solo dice, si alguno tiene algo, me lo pide, yo se lo repongo y le doy el 20%. ¿En qué muestra que Zaqueo está realmente arrepentido? Dice, primero, voy a tomar la mitad de todos mis bienes y la repartiré entre los pobres. O sea que íbamos con el 50% de sus propiedades. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Aquí hay una diferencia cuando el Señor somete a este hombre a la convicción de pecado. Es decir, cuando envía ese verdugo de la ley para reflejar la condición de su corazón. Hermanos, el Señor usó esta misma técnica con el joven pobre. Y con las 2 flechas que le lanzó el Señor al joven, con la ley, las 2 las esquivó. Con este hombre cayó de rodillas en su corazón. Zaqueo, un hombre completamente distinto a este joven moralmente recto, ¿no cree? ¿En qué se parece Zaqueo y el joven rico? Este otro era tremendo recto. Qué vergüenza encontrarse con un tipo así, ¿no cree? Tan recto, tan pulcro, desde su juventud. Zaqueo era el otro lado el otro extremo, por robando. Deje por ahí 5 pesos y verá que ahí estaba Zaqueo. Ahí estaba, para robárselo. Para robarlo. Ventajoso. Ladrón. Este era un ladrón abusivo, usurero, avaro, codicioso. Pero cuando sintió el rigor de haber pecado, se dispuso a hacer todo lo necesario para subsanar su mal. No que por ahí venga la salvación. Le estoy diciendo cuáles son los efectos. Y le estoy comprobando que en efecto fue salvo.
Un solo cuadro de la salvación, como es Lucas 19, no nos puede explicar todo lo que es la obra salvadora, pero aquí vemos al menos algunos puntos que nos ayudan a entender cómo opera la salvación. Convicción de pecado, anhelo de restituir, deseos de agradar y glorificar al Señor. ¿Dónde ve esos deseos de glorificar al Señor? Que estas palabras se las dijo fue a Jesús. A Jesús. Él no dijo, queridos gente, público, voy a hacer esto como lo hacen los demás para ganar reputación. Él dijo, Señor, la mitad de mis bienes. Pensando en quién principalmente Zaqueo estaba haciendo eso. En Jesucristo. En Jesucristo. Esto no es solo un cambio moral, hermanos, ya que este episodio se está presentando frente a Cristo. Me recuerdo que una mujer cae a sus pies llorando avergonzada. Un leproso pone su rostro en el suelo pidiendo misericordia. Un ciego clama consciente de su miseria. Una mujer atraviesa una multitud para tocar el borde de su manto. Un centurión reconoce la suprema autoridad de Cristo y tiene fe en él. Una mujer acepta su indignidad y ruega por el pan que cae de la mesa. Cada cuadro nos da un matiz de la salvación y nos enseña una única y suficiente verdad para que no quede duda, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si nos queda duda, las palabras de Cristo le ponen el sello final. ¿Qué dijo el Señor? He aquí, hoy ha venido la salvación a esta casa. Después de eso, ¿usted se puede morir si sabía? El día que se declaró su salvación por Jesucristo, ya puede morir y va al cielo. Aquí, el mismo Salvador está diciendo, aquí ha habido salvación. Pero como habíamos dicho, aquí el énfasis del pasaje no está en lo que hizo Zaqueo, sino en lo que hizo Jesucristo. Este es su poder eficaz para salvar. No hubo nada dramático, si usted se dio cuenta. No hubo un milagro externamente. El Señor cambia las disposiciones del corazón de un pecador, estando delante usted y yo, hermanos, del mayor milagro. No hubo, ni lo hay, impedimentos geográficos. No fue en Jerusalén, fue en Jericó. Y no hay impedimentos hoy, si es en Cuba, Irán, Pakistán, Rusia o Colombia. Los pecadores salvados por el Señor no se han encontrado necesariamente en los lugares más especiales para que el Señor los pueda salvar, como templos, altas montañas solitarias, conferencias, encuentros y posencuentros. El Señor va, ve a un hombre trepado en un árbol y allí la gracia de Jesucristo lo alcanzó. Nada es impedimento para que Jesús salve. La gracia no se echa hacia atrás porque a la multitud no le parece que el Señor deba salvar a un pecador. La gracia no se echa hacia atrás si ve que el pecador es un hombre moral, si es un maestro de la ley, o si es una ramera, o si era Zaqueo. El Señor salvó desde el inicio de su ministerio y salvó a un pecador antes de su último aliento. Aquí, en lugar de pensar y hacer girar su vida alrededor de lo que iba a experimentar en Jerusalén, lo que más consumía su corazón en el momento era buscar y salvar lo que se había perdido, no importando su estado de perdición. Por el contrario, de la forma de proceder del hombre, quien no busca a Dios por naturaleza, Jesús por naturaleza tiende a buscar a los pecadores. ¿No dice Romanos que una de las características del hombre natural es que no busca a Dios? Por naturaleza usted y yo no buscamos a Dios. Por naturaleza Jesucristo busca al pecador. El pecador esta mañana debería considerar tal verdad.
Mucho más si se ha expuesto con regularidad al Evangelio. Que si usted resiste el Evangelio, lo hace sin razón ni excusa válida. Usted puede decir esto de la iglesia. A mí a veces no me gusta ir a la iglesia porque el pastor tiene cara de serio y me da miedo. Se lo concedo, se lo acepto. Pero usted jamás podrá decir que no viene a Cristo porque encuentra el ceño fruncido de Jesucristo. Usted en Jesucristo siempre va a encontrar brazos extendidos y una intención abierta de salvarlo, de quitarlo a usted, de arrancarlo de su vida pecaminosa. Siempre, siempre. Usted no puede excusar su gran pecado, porque así como el Señor ha salvado hombres que externamente no eran tan pecadores, ha salvado a grandes pecadores como Zaqueo, mujeres de mala reputación, como salva a elegantes hombres moralmente rectos como el apóstol Pablo. Ha salvado a pobres y a ricos. Ha salvado a gente enferma y a gente muy sana. Hemos visto cómo su gracia ha salvado a los intelectualmente preparados y a la clase ignorante de la sociedad. Hemos visto en este evangelio que Él salva a hombres, mujeres y jóvenes. Y esto porque todos tienen un denominador común, que son pecadores y están perdidos. Y lo hace. Y espero que no lo olvide jamás. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Gloria al Señor. Que su gracia hoy se derrame a través de la predicación de la Escritura. Oremos.